La llevaron aparte en el puesto de control como si no fuera nada. Una mujer tranquila con una mochila desgastada, simplemente otra civil a la que empujar. El capitán hizo un espectáculo, vaciando su bolso en el suelo para que todo el mundo lo viera. Algunos se rieron, otros miraron hacia otro lado. Entonces algo dorado se deslizó y giró sobre el hormigón pulido. Una águila del desierto, personalizada, inconfundible. La habitación quedó en silencio. El sargento mayor lo reconoció al instante. Esa arma pertenecía a un fantasma, una leyenda que todos creían muerta. Ella lo recogió con calma y todos los uniformados en la sala se pusieron firmes. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te intrigó, considera suscribirte para recibir más historias no contadas de quienes merecen reconocimiento pero nunca lo piden. El sol de la mañana apenas había coronado la cresta oriental cuando Alessandra Risten se unió a la línea en el puesto de control de Fort Obsidian. Se ajustó la correa de su desgastada mochila de lona. Sus movimientos eran económicos y precisos a pesar de su apariencia civil. Las duras luces fluorescentes proyectaban sobre todos un color poco favorecedor, acentuando las ojeras bajo sus ojos y la fina red de cicatrices a lo largo de su mandíbula, marcas que la mayoría confundirían con los restos de un accidente automovilístico. Fort Obsidian hacía honor a su nombre, un monolito negro enclavado en la ladera de la montaña, con su perímetro definido por barreras de hormigón y alambre de concertina. A diferencia de las bases militares abiertas al público con sus centros de visitantes y museos, esta instalación no existía en ningún mapa oficial. Los que sabían de ello, si es que hablaban de ello, lo hacían en voz baja. El puesto de control bullía con el tráfico matutino habitual, contratistas con termos de café, personal administrativo escribiendo en sus teléfonos y oficiales subalternos apresurándose para hacer las reuniones informativas matutinas. Alessandra observaba todo con silenciosa indiferencia, fijando ocasionalmente su mirada en las posiciones de las cámaras de seguridad o en la configuración táctica de las estaciones de guardia. El capitán Brice Alberson caminaba de un lado a otro detrás del mostrador de seguridad, con su uniforme perfectamente planchado y su postura delatando ambición y autoimportancia. «Sigue adelante», le gritó a un contratista mientras manipulaba torpemente sus credenciales. «Esto no es una cafetería». Alessandra notó cómo los otros guardias se enderezaban cuando Alberson pasaba, no por respeto, sino por aprensión. Los oficiales jóvenes en ascenso eran a menudo los más peligrosos, ansiosos de demostrar su valía encontrando faltas en los demás. Cuando Alessandra llegó al frente de la fila, colocó su mínima documentación en el mostrador. La tarjeta de identificación laminada mostraba su rostro, pero poco más, solo una designación de contratista y un nivel de autorización. «¿Propósito de la visita?», preguntó el guardia sin levantar la vista. «Tengo una cita con el general Terasova», respondió ella en voz baja y tranquila. Eso llamó la atención de Alberson. Él dio un paso adelante, observando sus desgastados jeans y su chaqueta descolorida con un desprecio manifiesto. «El general no acepta citas con civiles», dijo, mientras sacaba su identificación del mostrador, especialmente sin autorización previa. Detrás de él, el sargento Lobevet, un hombre curtido con cabello entrecano, levantó la vista desde su puesto. Sus ojos se entrecerraron levemente cuando se encontraron con los de Alessandra. Algo brilló en su rostro. Incertidumbre, quizás reconocimiento. «Compruébalo de nuevo», dijo Alessandra simplemente. La mandíbula de Alberson se tensó. «Háganse a un lado para una revisión adicional», ordenó, haciendo un gesto con la cabeza a dos oficiales subalternos. «Control de seguridad aleatorio». La sala de espera quedó en silencio mientras Alessandra fue escoltada a un espacio libre en el centro de la habitación. El personal militar y los contratistas observaron con cierto interés el entretenimiento de la mañana. «Brazos extendidos», Alberson ordenó, rodeándola como un depredador. Alessandra obedeció sin expresión alguna, con la mirada fija en cierta distancia mientras el capitán hacía demostración de su autoridad.
Y el bolso también, añadió, señalando la mochila. Ella dudó casi imperceptiblemente. Preferiría que no hicieras eso. Un murmullo se extendió entre los espectadores. Nadie se negó, Capitán Alberson. Esta es una instalación militar segura, no un centro comercial, respondió con una voz cargada de condescendencia. Aquí no obtienes preferencias. Con un gesto de Alberson, los dos oficiales le quitaron bruscamente la mochila. La teniente Nazarene Caderi, la más joven de las dos, captó brevemente la mirada de Alissandra y un destello de disculpa cruzó su rostro. No hay nada que ocultar, ¿verdad? Alberson dijo, tomando él mismo la bolsa y tirándola dramáticamente al suelo. De allí salió un diario, algo de ropa y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Él los empujó con su bota. Todo este alboroto por tu ropa sucia. Alissandre permaneció quieta, solo el leve apriete de su mandíbula delataba alguna reacción. Entre las pertenencias esparcidas, un pequeño medallón captó la luz y rodó hasta detenerse cerca del escritorio del sargento Lovevet. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando reconoció la insignia, pero no hizo ningún comentario. Al otro lado de la habitación, el sargento Love se había levantado ligeramente de su silla, su atención fija en la muñeca de Alissandre, mientras ella apretaba su puño sobre lo que parecía ser un pequeño tatuaje apenas visible debajo de su manga. La marca era distintiva, una cruz de obsidiana estilizada que hacía juego con el medallón que ahora yacía en el suelo. Señor, dijo el teniente Caderi en voz baja, notando una fotografía parcialmente visible entre las pertenencias dispersas. Mostraba a una Alissandre más joven, con uniforme parcial, de pie junto a una mujer que se parecía notablemente al general Terasova. Alberson la ignoró, su atención fija en el desgastado diario de cuero de Alissandre. Lo cogió y fue hojeando las páginas con deliberada lentitud. Veamos qué secretos tiene un civil que justifican un encuentro con el general Tarasova, dijo, claramente dirigiéndose a su audiencia. Varios de los miembros del personal que esperaban se movieron incómodos. Incluso para un control de seguridad esto resultaba excesivo. Cuando Alberson levantó su diario, amenazando con leerlo en voz alta, Alissandra habló de nuevo. Capitán, dijo con calma, esa bolsa contiene un elemento más que debes conocer. Alberson se rió y jugó con su público. Oh, una amenaza de bomba ahora. Arrojó la bolsa al suelo pulido. Búsqueda completada. No hay nada peligroso aquí excepto tiempo perdido. La bolsa resbaló y giró ligeramente al chocar con la pata de una silla. Y entonces sucedió. El águila dorada del desierto se deslizó del bolsillo lateral del bolso y giró perezosamente sobre el suelo pulido como la aguja de una brújula macabra. La luz se reflejaba en su grabado personalizado, una cruz de obsidiana incrustada sobre el oro. La habitación quedó en completo silencio. El arma quedó inmóvil, apuntando hacia el sargento Love como si fuera una acusación. Su rostro perdió el color. «Buen señor», susurró alguien. Los ojos del teniente Kader se abrieron de par en par. «¿Es ese el cañón de Gibraltar?» «Me encanta», confirmado. Su voz apenas es audible. Todos en la inteligencia militar conocían la historia, aunque pocos creían que fuera más que una leyenda. Hace 5 años, una operación encubierta en Gibraltar salió catastróficamente mal. Terroristas tomaron la embajada británica y tomaron 38 rehenes. Los canales oficiales negaron cualquier implicación, pero persistieron los rumores de un agente solitario que se había infiltrado en la embajada y eliminado a 14 secuestradores a pesar de sufrir múltiples heridas de bala. El arma característica del agente, una águila dorada del desierto personalizada, se había vuelto casi mitológica en los círculos de inteligencia. Alissandra avanzó con calma, mientras la multitud se abría ante ella como si llevara una carga eléctrica. Se arrodilló, recogió el arma con facilidad y comprobó el seguro antes de deslizarla en una funda de hombro oculta debajo de su chaqueta. Cuando se enderezó, la habitación se había transformado. El sargento Loffitt se mantuvo firme y su brazo se flexionó en un saludo perfecto. «Mayor Risten»,
dijo con la voz ligeramente quebrada. Pensábamos que estaba muerta, señora. Uno a uno, el reconocimiento se extendió entre el personal de mayor jerarquía. Un sargento mayor se encontraba firme cerca de la máquina de café. 2 coroneles junto a los ascensores, un oficial de comunicaciones que dejó caer su portapapeles con mucho ruido. La confusión de Alberson era palpable. ¿Qué está pasando?, exigió, mientras la autoridad se desmoronaba. Capitán, se escuchó una voz imponente desde la entrada. Acabas de acosar al único destinatario de la cruz de obsidiana que todavía se encuentra en servicio activo. La general Ceprine Terasova estaba en la puerta, con su cabello plateado recogido en un moño severo y su uniforme adornado con la silenciosa dignidad de las condecoraciones ganadas en lugar de un brillo ceremonial. Sus ojos penetrantes examinaron la escena con frío cálculo. La sala se puso aún más rígida cuando Tarasova se acercó a donde estaba Alisandra. Para sorpresa de todos, la propia general se arrodilló para recoger las pertenencias esparcidas. La última vez que vi esta arma, anunció Terasova a la sala. El mayor Ristan lo estaba utilizando para salvar a 38 rehenes en Gibraltar mientras sangraba por 4 heridas de bala. Le devolvió el diario a Alisandre con algo parecido a reverencia. Su informe de misión debía entregarse hace 5 años, mayor. Los labios de Alisandra se curvaron en el fantasma de una sonrisa. Me retrasé, general. El capitán Alberson se había puesto pálido. La comprensión lo invadía en oleadas repugnantes y su carrera pasaba ante sus ojos. Todos los uniformados en la sala permanecieron firmes. Un bosque de saludos para una mujer que había entrado como nadie y ahora se revelaba como una leyenda. La general Terasova rompió el protocolo primero y abrazó brevemente a Alisandre. Bienvenida a casa, Elle, dijo en voz baja. Te lloramos. El gesto provocó una sensación de conmoción entre el personal reunido. La general Terasova era conocida por su férrea disciplina y su apego al protocolo militar. Nadie la había visto jamás abrazar a un subordinado. El teniente Kaderi dio un paso al frente, recogiendo los objetos restantes con cuidado. Señora, dijo, ofreciendo la ropa de Alessandre, ahora doblada. Es un honor. Alisandra asintió en agradecimiento, dirigiéndose a la sala con tranquilidad. Lo que pasó aquí se queda. El personal se relajó un poco, aunque muchos mantuvieron una rigidez formal en presencia de una leyenda viviente. Las historias de la operación de Gibraltar habían circulado durante años, volviéndose más fantásticas con cada relato. Algunos afirmaban que el agente había sido un fantasma, otros que se había enviado un equipo táctico completo al amparo de la noche. Pocos habían creído la verdad, que una sola mujer había orquestado todo el rescate. El sargento Lafitte se acercó, con la emoción evidente en su rostro curtido. Mayor, es un honor. Tu misión en Gibraltar salvó a mi sobrino. Era miembro del personal de la embajada. ¿Cómo está ahora?, preguntó Alisandra, con la voz suavizada por primera vez desde que entró en las instalaciones. Casado, 2 hijos, le pusiste tu nombre en clave a su hijo. Bueno, tu nombre en clave, pequeño fantasma, amor. Sonrió débilmente. Nunca supimos tu verdadero nombre hasta ahora. Un destello de genuina calidez cruzó el rostro de Alisandre. Dile que el fantasma le manda recuerdos. Terasova puso una mano en el hombro de Alisandra. Has regresado en un momento crítico. La amenaza de la que nos advertiste hace 5 años se ha materializado. Por eso estoy aquí, confirmó Alisandra, con una expresión seria de nuevo. El capitán Alberson permaneció torpemente a un lado. Su bravuconería anterior se había evaporado por completo. Cuando Alisandra lo miró, él se estremeció visiblemente, volviéndose hacia la habitación todavía aturdida. La voz de Terasova se endureció. Esta mujer ha sacrificado más por su país que nadie en estas instalaciones. Su existencia misma es clasificada. Su mirada se posó en Alberson. Capitán, preséntese en mi oficina mañana a las 8 horas para su reasignación.
El rostro de Alberson se puso pálido. La reasignación desde Fort Obsidian generalmente significaba una sentencia de muerte para su carrera. Exilio a algún puesto de escucha remoto o a un puesto administrativo lejos de cualquier camino de avance. Alissandra sorprendió a todos al intervenir. El general capitán estaba haciendo su trabajo. La seguridad debe ser estricta. Se volvió hacia Alberson con ojos ilegibles. Pero la próxima vez, recuerda que el respeto no cuesta nada. Alberson, con su carrera pendiendo de un hilo, solo pudo asentir. Cuando el teniente Kaderi le entregó a Alissandra su bolso reempacado, ahora tratado con reverencia por aquellos que se habían burlado de él minutos antes, la mayor asintió en agradecimiento. Teniente, me vendría bien alguien con su atención a los detalles. Presentate en la oficina del general Tarasova después de tu turno, dijo Alissandre en voz baja. Los ojos de Kader se abrieron de par en par. Sí, señora. Gracias, señora. La multitud comenzó a dispersarse, volviendo a sus tareas con nueva energía, ansiosa por compartir lo que habían presenciado con aquellos que no habían estado presentes. Al anochecer, la leyenda del Golden Desert Eagle y su dueño se habría extendido por toda la base. Tarasova señaló los ascensores seguros. Tenemos mucho que discutir, mayor. La información que nos envió desde una posición encubierta ha sido crucial, pero hay lagunas. Lagunas significativas. Mientras caminaban, el personal saludaba o asentía respetuosamente. El cambio respecto a su recepción hace apenas unos minutos fue sorprendente. Alissandra también se movía de manera diferente ahora. Su postura más imponente, su mirada alerta y evaluadora, ya no desempeñando el papel de una civil común y corriente. 5 años es mucho tiempo, dijo el general Alissandra. Estaba empezando a pensar que mis advertencias habían sido olvidadas. Nunca lo olvidaré, respondió Tarasova con firmeza. Pero hubo quienes los encontraron incómodos. Los vientos políticos cambian. Las prioridades de seguridad cambian. Ya sabes cómo va. Algunas cosas nunca cambian, dijo Alissandre mientras su mano rozaba la Desert Eagle enfundada. Entraron en el ascensor privado de Tarasova y las puertas se cerraron detrás de ellos. Solo cuando estaban solos, Tarasova permitió que su fachada severa se quebrara un poco. Realmente pensamos que estabas muerta, Elle. Después de Tánger, cuando su señal de seguimiento se apagó, dijo el general, con la voz cargada de viejo dolor. El equipo de extracción encontró sangre. Tu sangre, pero ningún cuerpo. Ese era el punto, respondió Alissandra. Necesitaba que todos creyeran que me había ido, especialmente dentro de nuestras propias filas. La información sugirió una fuga importante. El ascensor descendió profundamente en la montaña, muy por debajo de los niveles públicos de Fort Obsidian. Pocos miembros del personal tenían autorización para acceder a esas profundidades, donde se planificaban y supervisaban las operaciones más sensibles. ¿Identificaste la fuente?, Tarasova preguntó. Por eso estoy aquí, repitió Alissandra con más gravedad esta vez. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un centro de operaciones poco iluminado. Las pantallas mostraban imágenes satelitales y transmisiones de datos de todo el mundo. Un puñado de oficiales superiores trabajaban en silencio en varias estaciones. Sus conversaciones eran susurradas y concentradas. Todos levantaron la vista cuando Tarasova y Alissandre entraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Como una ola, el reconocimiento y la sorpresa se reflejaron en sus rostros. El coronel Javier Domínguez, jefe de operaciones especiales, dejó caer su taza de café. Fantasma, susurró usando su antigua designación de campo. Eres realmente tú en carne y hueso, respondió Alissandre. Decepcionado, Javier. El rostro del coronel se sonrojó. Por supuesto que no. Simplemente sorprendido. Gratamente sorprendido. Tarasova condujo a Alissandre a una sala de reuniones privada fuera del centro de operaciones principal. Una vez sellada dentro, activó una serie de protocolos de seguridad,
apagando toda vigilancia electrónica. Es de la vieja escuela, explicó, sacando un bolígrafo y papel de su escritorio. Algunas conversaciones no deberían dejar rastro, ni siquiera aquí. Alisandre asintió con aprobación. La organización que he estado rastreando se hace llamar Obsidian Sard. Resulta irónico teniendo en cuenta el nombre de esta instalación. ¿Una facción escindida? Terasova preguntó bruscamente. En cierto modo, se componen principalmente de exoficiales de inteligencia, personal militar y funcionarios gubernamentales de diversas naciones. Su creencia unificadora es que los estados nacionales tradicionales son obsoletos y vulnerables. Proponen un nuevo orden mundial gobernado por lo que llaman los pocos competentes. Parecen megalómanos comunes y corrientes, observó Terasova, aunque su expresión permaneció seria. Sus recursos sugieren lo contrario, respondió Alisandra. Se han infiltrado en múltiples agencias de inteligencia, comandos militares y organismos gubernamentales, y están en las etapas finales de una operación que llaman Espejo Roto. Cronograma. 72 horas según las comunicaciones que intercepté antes de que mi cobertura se viera comprometida. Terasova se hundió en su silla. Es por eso que ha salido a la superficie ahora. Podrías haber enviado un mensaje a través de tus canales habituales. Los canales habituales podrían verse comprometidos, dijo Alisandra. Y lo que descubrí requiere acción directa, no informes y comités. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño disco duro y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Todo lo que he reunido durante 5 años, nombres, operaciones, planes, incluidos miembros de alto rango dentro de nuestro propio gobierno. Terasova miró fijamente el disco como si fuera a detonar. ¿Hasta dónde llega? Nivel de gabinete, dijo Alisandra rotundamente. Posiblemente más alto. El rostro del general se endureció. Eso explica la resistencia que encontré cuando me esforcé por continuar tu búsqueda. Los convenientes recortes presupuestarios para la investigación de Gibraltar. Necesitaban que me fuera porque me acerqué demasiado a Tánger. Alisandra confirmó. Lo que no previeron fue que su intento de asesinato proporcionaría la cobertura perfecta para que yo pudiera profundizar más. Y ahora creen que uno de los suyos llegará hoy a Fort Obsidian utilizando las credenciales que ellos mismos proporcionaron. Una mujer a la que se le concedería acceso al sistema de defensa nórdico. Los ojos de Terasova se abrieron de par en par. Nórdico. Esto es lo que buscan. El control de la plataforma de defensa orbital autónoma de Estados Unidos les daría influencia sobre todas las grandes potencias. Alisandra explicó. La herramienta perfecta para que sus pocos competentes impongan su nuevo orden mundial. ¿Y tú planeas ser esa mujer? Ya soy esa mujer, dijo Alisandre, sacando otra tarjeta de identificación de su bolsillo. Margot Bern, especialista en sistemas, autorizada por el propio secretario de Defensa para realizar una auditoría de seguridad en Norse. La identificación parecía auténtica, hasta con las características de seguridad holográficas especializadas que se suponía eran imposibles de duplicar. La secretaria es una de ellos, se dio cuenta Terasova. O ser manipulada por uno de ellos, dijo Alisandra. De cualquier manera, esta autorización es genuina. Pasar por todos los canales adecuados. Así que activamos su trampa, dijo Terasova, comprendiendo a Dawn. Utilizan su propia operación en su contra. Exactamente. Alisandra confirmó. Pero para lograr eso necesito un equipo en el que pueda confiar. Absolutamente. Personas sin ninguna conexión posible con Obsidian Sard. Ese joven teniente parece prometedor. Terasova sugirió. Kadari. Sin conexiones con Washington. Reclutado directamente del MIT. Brillante criptógrafo. Añádela a la lista. Alisandra estuvo de acuerdo. A Anne Sergeant le encanta. Su conexión con Gibraltar le da una motivación personal. Terasova asintió mientras tomaba notas. ¿Alguien más? Alisandra pensó por un momento. Capitán Alberson. El general levantó la mirada sorprendido.
¿El hombre que te acaba de humillar delante de la mitad de la base? ¿Estás seguro? Su arrogancia lo hace predecible, explicó Alisandra. Y su ambición hace que sea poco probable que forme parte de una organización en la sombra que le obligaría a permanecer oculto. Él desea demasiado el reconocimiento. Es una evaluación justa, reconoció Terasova. Los tendré montados dentro de una hora. ¿Qué más necesitas? La mano de Alisandra se dirigió hacia el águila dorada del desierto que estaba a su lado. Solo lo que ya tengo, general. Un arma y un propósito. Terasova estudió a su vieja amiga, notando la nueva dureza en sus ojos, las cicatrices adicionales que no estaban allí hace 5 años. La mujer que partió hacia Gibraltar era un soldado que cumplía órdenes, la que regresó siendo algo completamente distinto. Somos lo que la vida nos hace, respondió simplemente Alessandre. Y he visto cómo funciona realmente el mundo. Más tarde esa noche, Alisandre y Terasova caminaron por un pasillo tranquilo, sus pasos resonando en el pasillo vacío. El día se había dedicado a informar al equipo reunido apresuradamente, revisar la información y prepararse para la operación que comenzaría al amanecer. 5 años encubiertos, dijo Terasova, rompiendo el silencio amigable. ¿Valió la pena? Alisandra consideró la pregunta cuidadosamente. Lo sabremos pronto. Están planeando algo que va más allá de tomar el control de Norse. La plataforma de defensa es solo una parte de una estrategia más amplia. ¿Qué pasa si fallamos? Terasova preguntó, con su voz inusualmente vulnerable. No fallaremos, respondió simplemente Alisandre. El equipo es bueno. El teniente Kaderi ya ha identificado 3 posibles puntos de acceso a los sistemas de control nórdicos que incluso yo desconocía. Ella me recuerda a ti antes de Gibraltar. Terasova observó. Brillante, dedicado, idealista. Esperemos que siga así, dijo Alisandra en voz baja. El idealismo es la primera víctima de este tipo de trabajo. Doblaron una esquina y entraron en una sección de las instalaciones que pocos visitaban. El salón conmemorativo se extendía ante ellos, sus paredes estaban revestidas de placas de bronce con los nombres de los agentes fallecidos al servicio de su país. La mayoría de las misiones fueron clasificadas y la mayoría de las muertes fueron negadas oficialmente. Esta sala era su único reconocimiento. Se detuvieron delante de una sección particular del muro. El dedo de Terasova trazó un nombre en particular. Maga Alisandra Risten, Operación Gibraltar. ¿Deberíamos quitarlo? Terasova preguntó. Alisandra estudió su propio nombre entre los caídos. Todavía no. La mujer que era si murió ahí fuera. ¿Y quién regresó? Terasova preguntó en voz baja. La mano de Alisandra se dirigió hacia el águila dorada del desierto que estaba a su lado. Alguien que termina lo que empieza. El arma parecía brillar en la tenue iluminación del salón conmemorativo, su superficie reflejaba la suave iluminación que bañaba los nombres de los caídos. Durante 5 años, había permanecido oculta tal como estaba, esperando el momento de emerger nuevamente. Leí los informes posteriores a la acción de Gibraltar. Terasova dijo, nunca me pareció lógico como un agente, incluso uno con tus habilidades, logró eliminar a 14 secuestradores y rescatar a 38 civiles. Los informes estaban incompletos, dijo deliberadamente Alisandre. ¿Por la filtración? Por lo que descubrí dentro de esa embajada, corrigió Alisandra. La situación de los rehenes fue fabricada, una prueba orquestada por gente de nuestro propio gobierno. Querían ver si podían provocar una crisis que justificara la implementación de ciertos protocolos de seguridad. Terasova la miró fijamente. ¿Quieres decir que estaban dispuestos a sacrificar a esas personas como ejercicio político? No dispuestos, aclaró Alisandre. Entusiasmados. Los rehenes fueron seleccionados específicamente porque tenían acceso a información que podría haber expuesto elementos iniciales de espejo destrozado. Los terroristas eran mercenarios contratados para eliminarlos mientras creaban un incidente internacional. Y cuando te das cuenta de esto, cambié los parámetros de la misión,
dijo Alisandre simplemente. En lugar de una extracción silenciosa del personal clave, la hice ruidosa, salvé a todos, hice imposible el encubrimiento, creé una historia tan convincente que se convirtió en leyenda. Por eso intentaron matarte en Tánger, concluyó Tarasova. Nunca se suponía que te dieras cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en Gibraltar. Exactamente, confirmó Alisandra. Pero su intento me dio la oportunidad perfecta para desaparecer, para convertirme en otra persona, para infiltrarme en su organización y descubrir su verdadera identidad. Planes. Continuaron por el pasillo en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Las placas de bronce brillaban como sentencias, recordatorios del coste de la guerra en la sombra que habían librado durante tanto tiempo. ¿Te molesta?, preguntó Tarasova de repente. Que tu mayor logro sea solo un rumor, una historia contada por quienes no estuvieron allí. Alisandra sonrió levemente. El reconocimiento nunca fue lo importante, Ceprine. La gente que salió viva de esa embajada lo sabe. Sus familias lo saben. Eso es suficiente. Llegaron al final del salón conmemorativo, donde una única placa vacía esperaba el siguiente nombre que se añadiría a la pared. Un sombrío recordatorio de la naturaleza de su profesión. Cuando esto termine, Tarasova dijo, volverás oficialmente. Una misión a la vez, general, respondió Alisandra. Primero debemos concentrarnos en detener a Obsidian Sard. Tarasova asintió, aceptando el desvío. El equipo estará esperando en el centro de comando. El capitán Alberson se sorprendió bastante de ser incluido. Su sorpresa lo hará cauteloso, dijo Alisandra. Y lo que necesitamos ahora es cautela, no bravuconería. Cuando se dieron la vuelta para abandonar el salón conmemorativo, Alisandra se detuvo y miró la pared de nombres una última vez. Tantos perdidos, tantos sacrificados por causas que apenas entendían. Estuvo cerca de unirse a ellos definitivamente, llevó su nombre en esa pared durante 5 años. Una parte de ella sentía que debía permanecer allí, como un recordatorio de lo que se perdió incluso cuando la misión tuvo éxito. Dijiste que la mujer que eras murió ahí fuera, observó Tarasova, siguiendo su mirada. ¿Qué quisiste decir? Alisandre consideró su respuesta cuidadosamente. Fe, dijo finalmente. La fe en el sistema, en la cadena de mando, en la rectitud inherente de lo que hacemos, murió en Gibraltar. Lo que regresó es algo más claro. ¿Más claro? Veo el mundo como es, no como quisiera que fuera, explicó Alisandra. Entiendo que el poder corrompe, que los sistemas fallan, que la gente traiciona, pero también entiendo que las acciones individuales importan, que salvar 38 vidas valió la pena, que detener el fragmento de obsidiana vale lo que venga después. Tarasova estudió el rostro de su vieja amiga, viendo las nuevas arrugas, la determinación endurecida, las heridas visibles y ocultas. Y después, ¿qué le espera a Alisandra Risten? No lo sé, admitió. He sido otra persona durante tanto tiempo, que no estoy segura de que Alisandra Risten siga existiendo después de esta misión. Caminaron en silencio hacia el ascensor que los llevaría de vuelta al centro de mando, donde el teniente Kaderi, el sargento Lobevet y el capitán Alberson esperaban sus instrucciones. El equipo que los ayudaría. Alisandre se infiltró en el centro de control nórdico como Margot Bern, desencadenó la trampa tendida por fragmento de obsidiana y, con suerte, expuso la conspiración que llegó hasta las más altas esferas del gobierno. Mientras el ascensor ascendía, Alisandre revisó su águila dorada del desierto por última vez, un ritual que se había vuelto instintivo con los años. Su peso le resultaba familiar, incluso reconfortante, una constante en un mundo de sombras y traición. Una cosa que siempre me he preguntado, dijo Tarasova, observándola. ¿Por qué conservar un arma tan distintiva? Un arma de fuego estándar llamaría menos la atención. Alisandra enfundó la pistola. Nunca se trató de practicidad. El hombre que me dio esta arma, mi primer contacto, me dijo algo que jamás olvidé. Dijo,
Lleva esto y nunca olvidarás quién eres realmente, sin importar el rol que desempeñes. Un consejo sabio, señaló Tarasova. Fue eliminado 3 semanas después, dijo Alisandre con naturalidad. Otra de las primeras víctimas de Fragmento de Obsidiana, aunque en ese momento no lo supiéramos. Águila Dorada se convirtió en un recordatorio no solo de quién soy, sino también de por qué hago este trabajo. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el bullicio del centro de mando. La teniente Kaderi los vio de inmediato, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación al acercarse. Mayor, hemos completado el análisis preliminar de los protocolos de acceso de los Norse, informó. Hay 3 sistemas de autenticación separados, tal como usted predijo. Buen trabajo, teniente, dijo Alisandra, y el resto del equipo. El sargento Lof ha terminado de preparar el equipo. El capitán Alberson está revisando los planos de las instalaciones, como usted solicitó. Alisandra asintió con aprobación. Entonces estamos listos para proceder. Mañana por la mañana, Margot Bern llega para su auditoría programada de la plataforma Norse. Mañana por la noche, o exponemos el fragmento de obsidiana o se hacen con el control del sistema de armas más poderoso de Estados Unidos. Sin presión entonces, dijo Tarasova secamente. Por primera vez desde su regreso, Alisandre rió, una risa genuina que atrajo miradas en todo el centro de mando. Solo otro día en la oficina, general. Dio un paso ansiosa por unirse a su equipo, dejando atrás las sombras de los últimos 5 años, concentrándose por completo en la misión que tenía por delante. La mujer cuyo nombre permanecía en el muro conmemorativo podía haberse ido, pero alguien nuevo había ocupado su lugar. Alguien forjada en la traición y templada por la soledad. Alguien que comprendía que el verdadero poder no residía en las armas ni la autoridad, sino en la voluntad de enfrentarse a adversidades inimaginables. Al acercarse a la mesa de planificación, su águila dorada del desierto captó la luz, un faro en el centro de mando tenuemente iluminado, un recordatorio de las promesas cumplidas y las deudas pendientes. El equipo alzó la vista cuando se unió a ellos. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y determinación. Habían sido elegidos para esta tarea imposible, enfrentarse a una organización en la sombra con influencias en todo el gobierno para evitar que una conspiración que llevaba años fraguándose llegara a su culminación. Comencemos, dijo Alessandre simplemente, y dio comienzo la sesión informativa final de la Operación Espejo Roto.